toda nuestra cultura moderna, me refiero, está saturada de elementos griegos. Incluso el sentido del bien y del mal viene de las discusiones filosóficas griegas. Uh-huh. Parte de la manera de ver la naturaleza, desde Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, es esencialmente griega. Y los que no están registrados, ¿no? Porque, por ejemplo, en medicina conocemos los textos hipocráticos. Ajá. Y se le atribuye a Hipócrates la medicina, se le denomina el padre de la medicina. Ajá. Pero antes de Hipócrates hubo un gran médico que es mi opinión personal, debe ser el padre de la medicina, y se llamó Alcmeón de Crotona. Sí, pero está bien eso que no. Dices, pero los médicos egipcios tal vez hayan sido los verdaderos maestros de todos los griegos. Pero tomaron ellos. Pero el problema es que Grecia. Solo se conserva el libro de los muertos. De Imhotep, ¿no? Sí. Bueno, Imhotep fue para rápido, pero tenían la casa de la vida y la casa de la muerte. Uh-huh. Y en los dos casos, en uno era embalsamar los cadáveres muertos, ¿no? Como sí, se dice, sí. Como se dice. No creo que vivos. Como se dice. Obviamente. Finados y fallecidos. Sí. Ya. Y del otro estaba la casa de la vida para curar a los que estaban vivos, vivientes, a los vivos vivientes. Y que si te acuerdas, Mika Baltari, en el libro ese de Sino el Egipcio, describe bastante bien estos dos lugares. Uh-huh. Y más, obviamente, la Casa de la Muerte, porque él trabaja ahí. Uh-huh. El egipcio. Qué libro tan bonito, ¿verdad? Sí. Es un librazo. Uno de los libros realmente notables de Mika Baltari. También habría que... Literariamente quizás sea más interesante El Aventurero, que habla de un individuo medieval completamente, pero bueno, eso ya es otro rollo. Aquí tenemos una de las esculturas griegas también. ¿No? Es qué bárbaros. El entierro de Aquiles, que fue muerto por el arquero Pandoro desde las murallas de Troya con un certero flechazo. La historia de Aquiles, bueno, es muy larga, no la podríamos platicar ahora, pero Aquiles quiere decir el saqueador de ciudades, Aquileo en griego, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que son muchos detalles. Aquí vemos un bronce del Museo Nacional de Grecia, de la época clásica. Entonces, obsérvese la plasticidad, la técnica para fundir ya el bronce de esta forma, aunque tiene los dedos rotos, pero la posición del brazo izquierdo de estos luchadores que jugaban, digamos, de ahí la famosa lucha greco-romana, más bien griega, porque los romanos simplemente la retomaron, no tiene nada de romano. Ellos la utilizaban con fines militares, los griegos con fines deportivos, ¿no? Entonces aquí están jugando, simplemente hay en Grecia se observan unas herramientas metálicas en forma curva, porque se ponían el aceite de oliva en todo el cuerpo y luego para quitárselo usaban esas como hoces para rasparse la piel, quitarse el aceite y ver el cuerpo en mejor forma, ¿no? Es decir, con más detalle. Entonces aquí estamos observando este juego, en realidad era un juego, esta lucha, pero nos habla de la perfección que buscaban los griegos, la sobriedad que buscaban. Y entonces aquí se ve el juego de los músculos, la posición de los brazos del que está abrazando al luchador y la mano del que va cayendo. Y no es una escultura muy grande, que digamos, aquí no tenemos escala, pero apenas si alcanzará los 30 centímetros.
Entonces es una maravilla que realmente conmueve profundamente a quien la está viendo digamos en un plano real. ¿Qué es lo que hace que un pueblo logre obras de arte como estas? Estas eran los espejos todavía de la época micénica. Estamos hablando, como decíamos, más o menos del 3000 antes de Cristo. Estos eran los espejos de superficies muy, muy bruñidas. De bronce, ¿no? ¿O de qué? Sí, ¿no? Básicamente de bronce, y aunque no se veía bien, pero era suficiente básicamente para... Y aquí eran hombres y mujeres. ¿Sí? Te verías como cuando la computadora está apagada, ¿no? Hay un reflejo. Más o menos, pero obsérvese la calidad de la fundición. Sí, están preciosos. Entonces, ¿Esos dónde están? En el Museo Nacional de Grecia. Y mira que yo no he llegado, tengo que ir. Pues el próximo avión sale... Mis bisabuelos. Bueno, y aquí tenemos... qué bonito atardecer. Es un atardecer en ay, qué hermoso, Santorini o Ay, Cera. no, si esas islas, yo les tengo unas ganas. O Cera es esta isla qué hermoso, mira nomás tiene eso. un significado especial esta isla. Es una isla volcánica. Alrededor del 1200, algunos dicen es otros 1500 antes de Cristo, este volcán hizo una erupción gigante y produjo un tsunami que acabó con prácticamente las costas cretenses y todas las costas del Mediterráneo. Hasta hace poco, hasta el tsunami del Pacífico, era el tsunami más grande registrado. Entonces, aquí estamos en la orilla que ve hacia directamente hacia el oeste, y entonces aquí vivía una cultura realmente muy importante, la cultura del mar. Era una cultura que tenía como capital Acrotiri, una ciudad preciosa llena de murales, y en todas las casas de los pescadores y todo había pinturas en los muros. Y había pulpos, delfines, peces dibujados en las paredes. Era una cultura de una riqueza asombrosa que se acabó precisamente por esto. Y que luego Platón, en uno de los diálogos importantes, en la Atlántida, nos habla justamente de esto. Y luego empezaron a fumar cosas exóticas y dijeron que la Atlántida estaba en medio del Atlántico y que era una cultura no sé qué, no sé cuánto. Arqueológicamente es Acrotiri, la capital de lo que hoy es Cera, y luego los venecianos le pusieron Santorini, cuando empezaron la época de las cruzadas. Pero el nombre correcto es Cera. Bueno, toda esta mareadora introducción tiene que ver con la Ilíada, muchachos. ¿Por qué? Porque la Ilíada y otra obra fundamental, la Odisea. Probablemente en el año 760, otros dicen que un poco antes, en el 640, digámoslo así, empezó a recopilarse lo que llamamos actualmente la Ilíada, que encontró su forma final más o menos hacia el 120 a.C., donde ya tenemos los textos que ahora más o menos conocemos como tales. ¿De qué trata la Ilíada? Habla del rapto de la bella Helena, que todo el que la conocía, disculpen ustedes si les parece una vulgaridad, pero no es una vulgaridad, esto es literario y así hablan crónicas también de la época. No el poema como tal, pero sí las crónicas de la época. El que conocía a Helena tenía que ir a buscar consuelo en cualquier orificio de los árboles o de cualquier lado, porque era una belleza verdaderamente sobrenatural, crucial, sobrenatural. Así hablan las crónicas, ¿no? Entonces, hubo una visita de un
príncipe troyano Paris Alejandro, y obviamente se enamora de Helena, que tenía, por cierto, algunos hijos, y le propone irse con él a Troya porque su esposo, Menelao, era un soberano penitente que no funcionaba en ningún tipo, era un tipo bobalicón, pero era hermano de Agamenón, que era el rey, en este caso de Esparta. Y entonces simplemente se dice que la raptó, no la raptó. Helena incluso se lleva las joyas y se va con Paris Alejandro a Troya. Y entonces, como era una ciudad muy rica que estaba emplazada en un lugar estratégico, los aqueos, que no griegos, porque griego le pusieron los romanos a Grecia, como la conocemos actualmente, pero ellos se llamaban danaos, aqueos, jonios, etcétera, ¿no? Y entonces van a rescatar, entre comillas, a Helena, un poco defendiendo el honor espartano y el honor de los pueblos aqueos. Así muy rápido, porque esto es así con más detalle, pero rodean a Troya y durante 10 años están peleando. Y se presentan varios incidentes importantes. Uno de ellos, cuando llegan a las costas de Troya, había un templo dedicado a Apolo, que tenía bajo su resguardo un adivino muy importante que era Calcas Testórida, y que tenía una hija bellísima también, Briseida. Y entonces Agamenón, que era el jefe de los aqueos, decide quedarse con Briseida. Y Aquileo o Aquiles la había elegido también como una especie de concubina, pero Agamenón no le da a esta hija del sacerdote Calcas.